Y siguiendo la agenda, vamos a trabajar ahora con la licenciada Sandra Nicastro. Nosotros desde el equipo de trayectorias de acompañamiento a los estudiantes de la Dirección Provincial de Nivel Superior, sostenemos profundamente esto que trabajamos recién con Alejandra, que las trayectorias tienen que ver con una cuestión de derecho y una cuestión de política pública. Pero también las entendemos, y fue trabajado recién por Alejandra, sobre todo en los ejemplos, que las trayectorias deben ser pensadas como un objeto de reflexión pedagógica. Y en este sentido es que debemos pensar nuevas formas de dinámica institucional que aseguren el acompañamiento real de nuestros estudiantes. Para esto vamos a trabajar con Sandra, que seguramente nos aportará elementos para pensar y potenciar aquello que hacemos diariamente en nuestros institutos. Sandra Nicastro es licenciada en Ciencias de la Educación, con especialidad en análisis institucional, profesora de grado y posgrado de la Universidad de Buenos Aires y de otras universidades nacionales, investigadora del Instituto de Ciencias de la Educación de la Facultad de Filosofía y Letra de la UBA, especialista en formación de equipos de gestión y gobierno educativo, y sobre estos temas ha publicado libros y artículos en Argentina y en revistas internacionales. Ha sido y es asesora institucional en diversas instituciones educativas. Bueno, estamos con Sandra. A ver si se escucha. Hola, buenos días a todos y a todas. ¿Se escucha? ¿Sí? En primer lugar, el agradecimiento, una vez más, a Irene, a Patricia, al equipo, por la oportunidad, ¿sí?, de participar de estos encuentros y de participar de un trabajo como el que está sosteniendo la provincia de Santa Fe, que marca la diferencia, que marca el contrapunto y que en mi caso, ¿sí?, agradezco profundamente porque cuando digo oportunidad es una oportunidad para seguir pensando. Yo quiero, a modo de introducción, y seguramente mucho más que quisiera que fuera una introducción, es hacer como un llamado a atención respecto de esta palabra trayectoria, que, como diría nuestra colega y amiga Gabriela Dicker, se transforma en una palabra estelar. Y por eso mismo creo que hay que parar y pensar. Trayectoria es una categoría teórica, ¿sí? Es un constructo teórico y creo que puede tener potencial de análisis, potencial explicativo, cuando puede colaborar para hacer foco en, entiendo, la dimensión institucional y la dimensión organizacional del recorrido que hacen los estudiantes en el sistema educativo y en cada nivel en particular. Uno puede decir que es una categoría, y acá apoyarnos en Rancière, que lo que está anunciando es que hay un punto de partida, que es la igualdad, que ya no es un punto de llegada. Y que si estoy pensando entonces de este modo la trayectoria, tengo que tener como recaudo que justamente por lo estelar, por la convocatoria que todos nos sentimos, ¿no?, ahí como impulsados a pensar, a veces es parte de lo que definimos, es como una definición, es una repetición, es una palabra con la que hoy en el campo y en la agenda pedagógica estamos todo el tiempo, pero yo diría, más que una definición de una palabra, está bueno que sea una herramienta, una clave de lectura, ¿sí? Y como clave de lectura entiendo que nos tiene que ayudar a operacionalizar algunas cuestiones, como por ejemplo, como recién decían los colegas, decir qué significa la educación como derecho, decir qué significa igualdad, decir qué decimos cuando decimos inclusión. Porque acá hay un riesgo, y quiero decirlo así como de entrada. Lo he escuchado yo y seguramente lo han escuchado muchos de ustedes. Escuchamos frases como
vamos a hacer la reunión de trayectorias, tenemos un boletín de trayectorias, tenemos 3 alumnos y 4 trayectorias, hacele la trayectoria. No estoy diciendo nada que no escuchemos una y otra vez. Y por eso hago esta alerta en la introducción. Cuando algo de esto pasa a ser discurso acostumbrado, lo que corremos riesgo es que, paradojalmente, esto que la idea de trayectoria quiere impulsar y quiere, en todo caso, esto ser clave de lectura, bueno, hace lo contrario. Puede llevar a la estigmatización, de hecho lo que provoca es fragmentación y sin duda, ¿sí? Con el tiempo y en poco tiempo puede provocar una invisibilización y poner bajo la alfombra esto en todo caso que es de lo que se trata. Por eso digo que muchas veces, y acá es mi preocupación y compartir con ustedes la reflexión de esta alerta, porque cuando digo estas frases que dije, en muchas instituciones, rápidamente es una palabra que me ayudó a nombrar a este diferente, donde esa diferencia en realidad es casi más que la marca de la preocupación y de la responsabilidad política de la inclusión, la excusa para la exclusión. Por eso esta alerta, esta introducción y para mí esta toma de posición. Desde acá yo haría, pensar las trayectorias me implica dar cuenta de 3 cuestiones. Primero voy a tomar la cuestión de pensar la trayectoria desde una dimensión política, desde una dimensión temporal y de una dimensión epocal. Después voy a decir por qué me parece que la trayectoria, como dice el título de esta conferencia, es una cuestión institucional. Y por último, pensar esto de qué colabora, por qué es una clave de lectura, qué analiza la idea de trayectoria como una cuestión institucional. Cuando digo entonces trayectorias y pienso en estas 3 dimensiones, lo que me interesa resaltar es que hablar de trayectorias y reconocer allí una dimensión política implica, al decir de algunos autores como Chantal Mouffe, de que ahí hay algo del orden de la controversia, ¿sí? que nos está anunciando, que en todo caso se trata de la diferencia entre los sujetos, la diferencia entre los recorridos, las diferencias entre las condiciones organizacionales, y que estas diferencias lo que muestran en los espacios organizacionales específicos es que el acuerdo acerca de un modelo a seguir, de un recorrido a seguir, es absolutamente conflictual. Y conflictual en el mejor sentido. Conflictual porque entonces hay algo acerca de esa idea de recorrido único que está siendo absolutamente cuestionado y que está, en todo caso, presentándose como un obstáculo para un modelo que hoy estamos, en todo caso, poniendo en cuestión. Dimensión política también, porque uno podría pensar que esta misma idea, ¿no?, de estar ahí los que estamos formando y formándonos, esto que es lo mismo, lo que está claramente poniendo en el campo es la diferencia de recorridos que en términos de lo común parece ser que reúne, separa y muestra aquello que muchas veces no veíamos, y entonces para mí es una muestra, una vez más, de esa controversia respecto de decir trayectoria y trayectoria en un recorrido de formación. La dimensión temporal, y recién resonaba con lo que decías, Oscar, creo que es clave, es imposible pensar la trayectoria por fuera de la dimensión temporal. En realidad, imposible pensar la organización educativa por fuera de la dimensión temporal. Digo, pensar el tiempo en la formación es algo ineludible. Y además porque uno dice, bueno, a ver, se forma para un porvenir, se forma para un tiempo que es otro, se forma para un tiempo que imaginamos, que proyectamos, que deseamos, ¿sí?, que en esa anticipación siempre uno sabe que hay un resto, ¿sí?, y que, a ver, como yo dijera, es imposible que no imaginemos a estos que hoy se están formando en un futuro, ¿sí? Y cuando los imaginamos en un futuro,
lo que estamos haciendo ahí, de alguna manera, es haciendo este juego con la idea del tiempo. El tema es que cuando en esta imaginación, en esta proyección, en este pensarse en otro tiempo, nos quedamos solo en un presente, la trayectoria pasa a ser un recorrido acabado, que lo decidimos hoy, y ahí queda para siempre. Cuando en realidad la formación docente hoy está pensando la idea de trayectoria, está apelando a lo que decimos, o algunos historiadores dirán, horizonte de expectativa, otros dirán porvenir, y cuando dicen horizonte de expectativa están diciendo un recorrido que nunca llega a ese horizonte del todo, porque ese horizonte va a ser siempre móvil. Y cuando decimos porvenir, acá me gusta siempre recordar a Silvia Bleichmar, que decía: si el maestro no atisba el porvenir, el niño queda atrapado en la inmediatez de su destino. Fíjense, ¿no? Si el maestro no atisba el porvenir, el niño queda atrapado en la inmediatez de su destino. Y el destino puede cumplir profecías, ¿sí? Y las profecías muchas veces son la marca de la desigualdad. Pensar entonces la trayectoria en la dimensión temporal para mí tiene que ver con esto de cómo como formadores estamos permanentemente trayendo esta cuestión del tiempo, pero ya no como un telón de fondo donde, bueno, es como esto habitual o natural, sino que entendiendo que esta variable temporal es una variable que está produciendo efectos, ¿sí? Y sobre la cual hay que tomar decisiones. No podemos decir que la experiencia formativa uno sale igual que como entró. No podemos decir que el tiempo nos deja en todo caso como que somos indemnes al tiempo, ¿no? Es mucho más que tener canas. En realidad uno dice, tanto en la formación como en el paso del tiempo, lo que vamos haciendo es experiencia. Experiencia viene en el sentido de la rosa, ¿no? Experiencia como esa marca, como esa diferencia, que no necesariamente es mejor, pero que es marca, ¿no? Es decir, no es vivencia, es mucho más que eso. Hay un texto de literatura que se llama Los fronterizos, de Peter Hoeg, donde el protagonista es un hospicio, un orfanato en realidad. El protagonista habla del tiempo y dice, cuando una niña llora, cuando un niño llora, uno lo levanta y le dice, mañana vas a hacer tal cosa, mañana vas a hacer esto otro. Y parece que, dice él, más que el abrazo, lo que lo calma es que uno le diga mañana. Dice, bueno, ¿qué compromiso entonces decirle al otro mañana? ¿Sí? Porque entonces lo que está diciendo es, hay algo hoy que va a ocurrir para que mañana pueda ocurrir otra cosa. Y él dice, por eso yo no hablo del tiempo porque no quiero prometer. Y a mí esto, ¿no? Como educadora, me provoca mucha incomodidad porque digo, bueno, a ver, ¿cómo hago para pensar en la formación de alguien? ¿Cómo me hago para pensarme formadora si no hay algo del orden de la promesa? ¿Sí? Y que la promesa seguramente no tiene que ver con te voy a garantizar todo lo que va a ocurrir y lo que va a pasar y te voy a garantizar que vas a tener todo lo que tenés que tener, sino en todo caso la promesa tiene que ver que hay otra cosa que es posible y que a veces eso que es posible no lo sabemos del todo. Cuando digo dimensión epocal, acá también creo que es otra dimensión clave cuando uno piensa la idea de trayectoria, es porque pensar trayectorias, hablar de acompañamiento de trayectorias, es como atender a que a veces lo que hacemos es como si fuera, si yo les dijera, mire, en la organización formadora parece que hay una afuera, contextual, epocal, ¿sí? Social, una adentro, ¿sí? La institución y el contexto, la institución y la época. Y entonces uno podría decir, pero alerta, porque trabajar en la idea de trayectoria nos está como advirtiendo que hay que pensar en una organización en época, ¿no? En una organización, un espacio organizacional que en esta época empieza a pensar en un recorrido situado de otro tipo y en un recorrido situado de otro tipo que va a requerir otros tiempos y otros dispositivos. Hablar en contexto es hablar de una organización inscripta en un sistema educativo, en una política pública, atravesada por esto, pero a su vez productora de sentidos y también de productora de atravesamientos de ese contexto, ¿sí? Por eso, ¿qué podríamos llamar la atención respecto de la dimensión epocal? Bueno, todo lo que dijeron los colegas, Oscar, Irene, Alejandra recién sobre todo, ¿sí? Es decir, ¿qué no se puede dejar de pensar epocalmente cuando pensamos trayectorias formativas en clave institucional? Por supuesto, lo que recién decía Ale, ¿no? La cuestión de la masificación.
Por supuesto, dirá Castel, lo que tiene que ver con una época donde los procesos de individualización crecientes llaman a pensar o a decir el sujeto dueño de sí, cada uno dueño de sí. Fíjense, si yo estoy pensando trayectoria, hay una alerta ahí, una alerta epocal, porque si llego a entender o me entusiasmo con entender que de lo que se trata es de un sujeto que va a ser dueño de su trayectoria, ¿sí? Ahí pongo en jaque la responsabilidad política de la institución, del sistema, del Estado, justamente, ¿no?, casi a contramano de lo que veníamos diciendo. Época donde es imposible no hacer referencia a vínculos muy ligados al corto plazo, de una demanda al corto plazo, cuestión que también pone en cuestión la idea de trayectoria, donde todo el tiempo, desde la finitud de un recorrido en un sistema, en un nivel, estamos pensando en un tiempo inacabado, inactual de la vida de un sujeto. Una época donde contratos del tipo organización educativa, sujeto, organización educativa, contexto, trabajo, están fragilizados, están puestos en cuestión, sobre todo por en todo caso, el cuestionamiento respecto de su condición histórica de algo unívoco. Época además donde Castel nuevamente dirá fragilidad de lazo, vulnerabilidad, ¿sí?, desafiliación, esta cuestión del riesgo de quedar suelto cada vez. Y a propósito de este pensar esta dimensión política, de esta dimensión temporal y de esta dimensión epocal, no puedo dejar de tomar la opción, y tomo las palabras del inicio, ¿no?, de hacer opción por poner una palabra, o en todo caso a decirles que lo que me preocupa es, o en todo caso me estoy preguntando es, cómo poner una palabra a lo que estamos viviendo desde ayer, a las noticias con las que nos estamos levantando, cómo poner una palabra a la desaparición de Santiago Maldonado, cómo poner una palabra a la muerte. Quizás en momentos todavía donde para mí son íntimos y no sé si puedo poner una palabra, pero sí siento que tengo que poner, porque hablo política, porque hablo temporal y porque hablo epocalmente de la formación, de nombrar, y de nombrar que algo que es irrepresentable, ¿sí?, irrepresentable para la conciencia, irrepresentable subjetivamente hablando, porque es lo propio de la violentación institucional. Pero a veces uno, en esto de no saber qué palabras poner, no deja de nombrar, ¿sí?, y no dejar de nombrar también es optar, ¿no?, y tomar, hacer opción por ponerle palabras a lo que puede ser una especulación absolutamente sórdida, que también es la violentación institucional de la que todos, ¿sí?, tenemos que pensar, en la que todos tenemos que pensar y poner como agenda de la formación. Decir, entonces, trayectoria y decir época y decir tempo y decir política es algo como en este alerta primero de decir estoy diciendo trayectoria y estoy diciendo mucho más, ¿sí?, que alguien que recorre un sistema con unas características particulares y si lo tomamos con lo que muchos venimos diciendo, con mucho más que es con lo que él puede, con lo que él trae, o con lo que de él esperamos. Por eso yo digo trayectoria formativa, ¿por qué no la pensamos como una cuestión institucional? Ahora, pensarla como una cuestión institucional es mucho más que reunirnos y decir, bueno, a ver, la vamos a pensar todos. Yo digo, bueno, hay por lo menos 5 cuestiones sobre las que quiero llamar la atención cuando yo estoy diciendo se trata de una cuestión institucional. Creo que se trata de una cuestión institucional porque la trayectoria, hablar de trayectoria formativa implica reconocer que se están expresando ahí significados universales, ¿sí?, significados generales, que tienen que ver con cómo se expresa un modo de transitar la formación docente, un modo de transitar un sistema educativo, en la situación particular de cada alumno, de cada estudiante. Esa tensión, ¿no?, esa tensión entre estos universales, esa traducción en los espacios organizacionales específicos, lo que va a mostrar es la relación entre lo que algunos
definen como estas trayectorias ideales, estas trayectorias teóricas y la trayectoria real. Y acá de vuelta, con un llamado a atención donde justamente las dinámicas organizacionales, las prácticas organizacionales, tienen que ponerle palabra a esta cuestión, esta tensión entre esto teórico, ideal y real, y están como, yo diría, interpeladas a que uno no se transforme en lo que debe ser el otro, ¿sí? Es decir, no es que la trayectoria real tiene como parámetro esa trayectoria ideal y entonces tengo que acoplarla, ¿sí? Tengo que tratar de aplicar esto acá o hacer que esto se acerque a aquello, sino justamente de lo que se trata es de esa traducción. Y el riesgo de acoplarlas, el riesgo de querer hacer ahí como una síntesis prolija y acabada, es como invisibilizar casi de lo que se trata trabajar, que es poder operar en esa brecha, ¿sí? En la brecha, en la distancia, en la diferencia, en donde ese parámetro, esa definición universal, se traduce, se expresa, se desarrolla, se concretiza de modo particular, de cara a esa definición, pero atentos, ¿sí? Sumamente atentos a las condiciones que hay que generar para que esto sea posible en cada institución educativa. También creo que es una cuestión institucional porque estoy diciendo se trata de un recorrido inscripto, situado en una organización específica y entonces estoy diciendo, como recién aludí, a una organización que traduce y que cuando traduce tiene un modo particular, ¿sí? Tiene un modo particular y esto no es para quedarme en todo caso en el caso a caso, ¿sí? Entonces leo solo el caso a caso, pero sí visualizar que ese proceso de traducción, donde decimos en este instituto, ¿sí? Una trayectoria esperable es esta, es la voz, ¿sí? En este instituto, ¿sí? Esa es la referencia, es la voz de un modo de traducir, de un modo de pensar, de un modo de definir un recorrido que justamente de cara a esta dimensión política, temporal y epocal, tiene que ser una y otra vez revisado para que no quede como porque siempre fue así o porque acá lo definimos así, esta es la trayectoria o este es el modelo o este es el recorrido esperado. Cuando decimos también organización, situada en una organización específica, lo que estamos diciendo es que se trata de una organización en el sentido de una trama, ¿sí? Una trama móvil entre una cantidad de condiciones organizacionales, los espacios, los tiempos, las posiciones, las funciones, las tareas, los recursos, los proyectos. Decimos se entraman de modo particular y uno, fíjense, lo decimos muy rápido, ¿sí? Pero en todo caso de eso se trata, de la generación de esas condiciones, entre comillas, del meter mano sobre esas condiciones, que justamente, que como se trata de una trama móvil, nunca serán de una vez y para siempre, ¿sí? Nunca encontraremos ese encastre perfecto donde ese recorrido cuenta tal cual con todo eso que necesita. Ese recorrido, justamente porque se está dando como se está dando, es el que nos permite visibilizar brechas, diferencias, necesidades, ¿sí? Algo nuevo para pensar, algo nuevo para decir, no, con lo que venimos haciendo, no, por ahí no va. Cuando yo digo esto, en simultáneo digo, entonces la idea de trayectoria educativa, de trayectoria formativa, también puede pensarse como componente de esa trama. También uno puede decir, bueno, es un componente en el sentido que es una clave para leer el funcionamiento institucional y al mismo tiempo que es un componente para leer ese funcionamiento institucional, es resultado del mismo, ¿sí? Uno podría decir, si es una clave de lectura, yo tomo esta trama organizacional, tomo esta organización específica, hago un recorte y digo, acá la idea de trayectoria está siendo condición para pensar, por ejemplo, el trabajo docente. Acá esta idea de trayectoria está siendo condición, por ejemplo, para pensar cuestiones que tienen que ver con el diseño curricular. Y así podría poner otros ejemplos. Pero a su vez puedo decir, en este recorte, en esta trama, en estas cuestiones organizacionales específicas, esta idea de trayectoria, estos recorridos situados específicos, también puede leerse como el resultado de esto mismo que recién formaba parte. Por eso digo trama móvil, por eso digo dinámica, por eso digo funcionamiento de una organización, inscripta en un sistema, inscripta en una política. Entonces, cuando recién dije situado, fíjense, no estoy diciendo situado, lineal, continuo, sino que estoy diciendo situado y por lo tanto
pueden darse ahí diferencias, pueden darse ahí diferentes modos, diferentes recorridos, con todo lo que esto implica y con todas las preguntas que esto hace al funcionamiento cotidiano de una institución, pero seguramente como modos de conmover esas variables tan duras del modelo pedagógico, como son el espacio, el tiempo, la gradualidad, la secuencia, ¿sí? Y por supuesto desde allí las prácticas de todos nosotros. También digo cuestión institucional porque estamos hablando de un sujeto, estamos hablando de un estudiante, estamos hablando entonces de, uno podría decir, a ver, ¿quién es el que está ahí? ¿Sí? Con todo el recaudo de esta pregunta del quién es, que no es cuéntame tu vida, ¿sí? Ni es tener que interesarme por esa vida privada que parece que si se hace pública y entonces voy a poder ver cómo te acompaño, sino el quién es, en todo caso, para reconocer en este estudiante adulto algunos rasgos que hoy institucionalmente lo definen como adulto. Digo institucionalmente por esto. Recuerdo en este momento, sí, cuando pensaba en esta conferencia, en una encuesta que hicimos en el ENFOD en los años 2009, a 800 directores de institutos de formación docente, donde en una parte de la encuesta les preguntábamos acerca de, bueno, que caracterizaran a sus estudiantes, ¿sí? Era así, caracterice. Y a ver qué. Y cuando se caracterizaron los estudiantes, la mayoría de estas encuestas decían, son estudiantes adultos, son estudiantes que se esperan autónomos. Algunos decían, son unos adultos diferentes. Y ahí en la caracterización aparecía, es un adulto que trabaja y que tiene familia. Y entonces pero hoy podíamos decir, bueno, a ver, si trabaja y si tiene familia, es un adulto que está mostrando unos rasgos de inscripción social, política, intergeneracional, ¿sí? Ahora bien, en el mismo momento que en esa caracterización se hablaba de este adulto que trabaja y que estudia, aparecía el tema del tiempo. Y entonces parecía que el tiempo de ser estudiante entraba, como voy a usar la palabra recién de Ale, ¿no? En coalición con el tiempo de ser un adulto que trabaja y que tiene familia. Y ahí se armaba una disputa respecto de quién es este estudiante, quién debe ser este estudiante, quién puede ser el estudiante de educación superior. También aparecía esta idea de adulto autónomo. Y ahí fue muy interesante la discusión que pudimos dar, porque la palabra autónomo quedaba ligada por momentos más a prescindir del otro en términos institucionales que a contar con un lazo, ¿no? Formar parte, un dispositivo con otros. Y acá, si pensamos en lo que nos podría decir Castoriadis respecto de esta idea, quizás la idea de autonomía está más ligada al rasgo de un sujeto que, como él dice, a un tema, a un problema, a una cuestión de cualquier relación social. Entonces, desde aquí uno podría decir, un estudiante no es autónomo por arreglársela solo, ¿no? Sino que un estudiante es autónomo cuando puede alcanzar un alto grado de apropiación respecto de la gestión de su formación, haciendo foco en sus aprendizajes, en la relación pedagógica con sus profesores, en el marco de la organización institucional, del conocimiento. Esto siempre con otros. Por eso digo, es una cuestión institucional. También digo que es una cuestión institucional porque no podemos no visualizar ahí la práctica de un docente, el trabajo de un docente. Y si lo pensamos desde una perspectiva situada, cuando digo recorrido situado en una organización, en esta perspectiva situada lo que podemos reconocer es una posición pública de alguien que trabaja y de cuando trabaja en esa tensión entre esta prescripción que dice lo que tenés que hacer y esta realidad donde traducís este deber ser, bueno, haces oficio, ganas expertise, formás, teniendo en cuenta tus condiciones de trabajo. Y acá en esos materiales, en esa encuesta, apareció un tema muy interesante, que era la cuestión de la libertad de cátedra. Y entonces cuando en la encuesta se hablaba de trayectoria y cuando en la encuesta se hablaba de cuáles eran estos componentes institucionales para pensar la trayectoria, aparecía en el marco del trabajo docente la libertad de cátedra. Y una vez más, otra vez este contrapunto. ¿Cuánto
en el marco de la libertad de cátedra, o cuánto la libertad de cátedra podía entrar en coalición, Ale, gracias la palabra, con esto de la trayectoria, el recorrido de un estudiante que no necesariamente es uno, ¿sí? Fíjense qué interesante, ¿no? Porque uno podría decir, qué fácil decir tensión, ¿no? Qué fácil decir dinámica institucional, qué sencillo, ¿no? Ahora, en el día a día, en esa práctica cotidiana, en esa planificación de esta clase, en el pensar este programa, en el pensarme en la relación con otros, de esta materia con esta, en pensarme y proyectarme como materia después en el marco de la práctica, lo que estoy diciendo es de qué manera estas decisiones entran en diálogo, y en un diálogo controversial, con un recorrido que deja de ser un recorrido único. Ahí yo digo, ¿por qué no pensar entonces que el espacio formativo es un espacio de entrecruzamiento de trayectorias? Y en ese entrecruzamiento de trayectorias estamos tentados todo el tiempo a hablar de las trayectorias de los estudiantes, pero también estamos hablando necesariamente de las trayectorias de los docentes, de los directivos, de todos los que están ahí, ¿sí? Y entonces, como espacio de entrecruzamiento de trayectorias, ¿por qué no pensar que estas coaliciones, estos contrapuntos, estas diferencias, casi son, ¿no?, la evidencia de que allí se están encontrando biografías, historias, tiempos colectivos, tiempos individuales, cultura social, cultura profesional, cultura institucional, mandatos profesionales? Y entonces quizás pensar justamente en esta idea donde la controversia de este entrecruzamiento puede ser casi de lo que se trata para pensar en la trayectoria como una cuestión institucional. Y no en la necesidad, en todo caso, de hacer ese acuerdo, ¿sí?, de hacer de ese consenso prolijo, ¿sí?, sin resto, donde pareciera que uno tiene que encastrar con el otro. Se trata también para mí de una cuestión institucional, porque cuando pensamos en las trayectorias formativas en clave institucional, estamos diciendo que ahí se pueden visibilizar rasgos culturales del nivel. Como dije recién, ¿quién es el estudiante? ¿Quién tiene que ser el estudiante? ¿A quién se espera como el estudiante? ¿Llegó este estudiante? ¿Puede ser el estudiante? ¿Sí? Y acá recupero, y serán las palabras de Alejandra las que están dando cuenta de esto que estoy diciendo. Visualizan los formatos, visualizan esos, como algunos dicen, los resabios culturales del nivel secundario, ¿sí?, en la formación docente. Los nuevos formatos, esto que planteaba Irene, las expectativas que tienen los otros niveles respecto de la formación docente. Vieron cuando escuchamos los maestros que hoy llegan a la escuela, ¿sí?, la formación forma a los maestros y la escuela necesita, ¿sí?, claramente, hablar de trayectoria hoy en el sistema educativo, mucho más allá de hablar de trayectoria en el nivel superior, hablar de trayectoria en el sistema educativo, lo que está diciendo es, bueno, gente, vamos a tener que hablar de un tipo de relación entre los niveles que dejó ya hace mucho de ser ese puente, ¿sí?, entre un nivel y el otro. Y por lo tanto, estos maestros que llegan hoy no solo son los maestros que está formando este instituto, sino que son los estudiantes de un sistema educativo. Desde aquí uno podría decir, bueno, pensemos entonces en la responsabilidad política de quienes estamos en cada nivel, ¿sí?, para poder conocer a fondo, conocer en profundidad, justamente los niveles para los cuales formamos, ¿sí? Y ahí preguntarnos por los saberes disponibles en términos institucionales respecto de estos niveles, preguntarnos acerca de ¿qué tiene que saber un maestro hoy para trabajar de maestro en una escuela en esta época? Problematizar esta cuestión de la articulación. Fíjense que la articulación es otra palabra estelar en nuestro sistema, ¿sí? La escuela inicial tiene los proyectos de articulación con primaria, primaria tiene los proyectos de articulación con secundaria, secundaria, todos articulamos con todos. Pero también sabemos que la articulación pasó a ser en muchos casos la ficción, donde llego al niño media hora para que se encuentre con el otro, vuelva, y parece que cuando estuvo en el patio de la secundaria y vio que eran un montón, se socializó, ¿sí? O cuando tomó la leche con los de primaria, se avivó que después viene la primaria, y se hizo alumno de primaria, ¿sí? Lo digo casi obscenamente para poner justamente, ¿no?,
problematizar algo que si no se pone en cuestión, la idea de trayectoria cae en el mismo momento. Es decir, yo puedo decir trayectoria formativa, puedo estar hablando de una cuestión institucional, pero inmediatamente tengo que poner en cuestión algunas herramientas del propio sistema, como por ejemplo la cuestión de la articulación, que fue leída, ¿no? Por mucho tiempo, como decía recién, como ese puente que unía el final con el principio y que parecía que en esa unión, que hoy le hicimos una ficción, ¿no?, garantizaba el recorrido. Y en este garantizar el recorrido, de vuelta, el alerta de quién se iba a hacer cargo, ¿sí?, de que en este puente uno pudiera, lo digo entre comillas, transformarse en alumno del próximo nivel, ¿sí? Transformarse en alumno, hacerse alumno, ¿no?, ganar oficio de alumno, pónganle todas las categorías que quieran, pero lo que está claro es que estábamos apoyados en una herramienta, en un modo de pensar la articulación, en unos dispositivos de articulación, que poco pueden ser garantes hoy cuando decimos trayectoria formativa, cuando decimos derecho, cuando decimos un estudiante haciendo un recorrido que le garantiza calidad en este sistema educativo. Y digo trayectoria también como cuestión institucional, porque, y acá haciendo de vuelta, retomando con mucho énfasis lo que recién decían, y sobre todo, Oscar, cuando hiciste referencia a la idea de sostén, de andamio, porque digo cuestión institucional, porque tiene que generar condiciones institucionales y organizacionales que sostengan esto que yo quiero que se alcance. Y en las perspectivas institucionales somos muy, los institucionalistas somos muy a veces como celosos de la idea de andamio, de la idea de sostén, ¿sí? Porque en realidad se trata de una cualidad, se trata de una propiedad, ¿sí? No, por definición nada es un sostén ni nada es un andamio, en todo caso de eso se trata, de producirlo se trata. Ahora uno se podría preguntar de qué sostén se trata, ¿no? ¿Cuál será el sostén que hay que generar en términos organizacionales para que el recorrido de un estudiante en el nivel pueda ser posible, no de un modo unívoco? Y ahí seguramente, ¿sí?, yo lo voy a decir rápido, pero es para abrir y es para seguir pensando, las decisiones pasan por las que al principio nombraba Irene, ¿sí? El tratamiento, la definición de espacios, el tratamiento, la definición de tiempos, el tratamiento, la definición de normas, de posiciones, ¿sí? En estas variables, que lejos de ser unas variables sueltas de la organización para definirla de manera prolija, son esa trama que pueden sostener de manera particular cada uno de los recorridos. Y ahí, cuando yo digo de manera particular, lo que estoy diciendo es porque se dejan, ¿sí?, como que se dejan atravesar, se dejan interpelar a esa tendencia quizás respecto de lo habitual, respecto de lo que se viene haciendo, respecto de la tradición, respecto de lo que sé y de lo que nos incomoda encontrarnos muchas veces con esto que aún no hemos pensado. Cuando digo entonces trayectoria formativa y estoy diciendo condiciones organizacionales que andamian esta trayectoria, es por eso que llamo especialmente la atención, porque por esto que dije hace un rato, una tentación para decir trayectoria formativa y quedarme en ese dueño de sí, y entonces casi una trayectoria privada, ¿sí?, privatizada por cada uno de los estudiantes, pero también la tentación de pensar que trayectoria solo es cuando hablo del estudiante. La trayectoria del docente es como un novio. Y cuando digo del estudiante, una tentación a pensar que cuando hablamos de trayectoria es cuando hablamos de esa trayectoria accidentada, como dicen algunos autores, esa trayectoria accidentada que entonces pone en evidencia, por supuesto siempre pensándola desde una cuestión compensatoria, a este diferente, que en muchos casos en la vida cotidiana de las organizaciones pasa a ser ¿vieron cuando decimos el integrado? ¿No? El integrado, que venía a ver el integrado, ¿no? ¿Nunca fueron a ver un integrado? A mí me los mostraron. Venía a ver el integrado como si fue, porque es una
qué bueno tenemos al integrado. Y uno puede decir, qué bueno que tenemos al integrado. Qué terrible que lo llamemos al integrado. Bueno, ¿quién te dice que en un tiempo? Pero bueno, esa es la controversia. Por eso digo, ante esa tendencia, a esos modos habituales, donde hemos mirado la trayectoria de cara a este sujeto dueño de sí y de su recorrido, hoy me preocupo por pensar, se trata de una cuestión institucional por todo esto que dije. Y se trata de una cuestión institucional porque formar a un docente se da, se desarrolla, se concretiza en un espacio organizacional de la formación que construye y produce subjetividad permanentemente. Ahora uno se podría hacer una pregunta ahí, ¿de qué subjetividad se trata? De una subjetividad que está al servicio de responder desde el autónomo ese que no necesita a nadie, se la arregla solo, esta demanda permanente, o una subjetividad sostenida en la responsabilidad, ¿no? La responsabilidad política de trabajar con otros. Esta también es una opción. Desde esta caracterización de por qué pensar la trayectoria como una cuestión institucional en este contrapunto de la trayectoria como una cuestión del sujeto, la trayectoria individual, la trayectoria de cada uno, quiero pensar en de qué modo decir esto puede ser un analizador, ¿no? Cuando decimos analizador estamos diciendo esta cuestión, este tema, este problema, este dispositivo, esto de la vida cotidiana, que nos sirve para poner en evidencia, que nos sirve para hacer visible algunas cuestiones que por a veces el cotidiano no paramos o no advertimos con esto de parar y mirar. Y yo creo que la trayectoria formativa como una cuestión institucional hoy es una oportunidad, porque lo que nos analiza en los espacios de la formación no es solo pensar en cómo formar o de qué modo mirar la trayectoria formativa de que hoy es el que se está formando en la formación docente, sino también analiza, devela, pone sobre la mesa de qué modo formo a que hoy se está formando cuando el día de mañana va a ser el que tiene que mirar ese espacio en el que trabaja de cara a pensar que los que están ahí también son trayectorias, ¿no? Trayectorias institucionales y no solo recorridos individuales. Entonces, por ello ahí se hace como una doble cuestión interesante para pensar. Si no, de vuelta, ¿no? La tentación a hacer foco solo en esto que es de lo que se trata en el espacio de la formación, en el instituto formador, en esta organización, en la responsabilidad que tengo, ¿no? De pensar en esto que es el recorrido de este estudiante que es mi estudiante, con la preocupación que como instituto tengo, pero a su vez en esta oportunidad de decir, pero a ver, que hoy se está formando, también está bueno que se haga la pregunta respecto de que cómo va a mirar él, ¿no? Esto que hoy a veces demanda como espacio para ser mirado. ¿Cómo formo para que alguien mire a otro en clave de trayectoria? Y uno podría decir, no, yo soy el profesor de tal disciplina, yo le enseño esto y en todo caso que la trayectoria se ocupe el tutor en la secundaria, ¿sí? Para la trayectoria está el tutor y el preceptor, para la enseñanza de tal o cual disciplina estoy yo. Para justamente poner en cuestión esto, ¿sí? Es decir, la trayectoria en todo caso, que es cuando es cuestión institucional, es cuestión de la formación y de la práctica de cada uno. Y ahí digo entonces, ¿qué analiza, qué devela, ¿no? Pensar la trayectoria como cuestión institucional? Devela no porque esté diciendo, uy, acá acaba de aparecer, estaba oculto, ¿no? Y no sé dónde. Devela en el sentido de que lo pone como tema de agenda. Devela porque en todo caso dice, puede ser tema de agenda de un consejo, puede ser tema de agenda de una reunión de profesores, puede ser tema de agenda respecto de pensar hoy esta práctica. Y devela en el sentido de que, como estoy diciendo, cuestiones que están ligadas a las definiciones políticas respecto a lo que significa hoy formar un docente, ¿sí? Formar un docente, como vengo diciendo, para este sistema educativo. Devela, pone sobre la mesa, visibiliza cuestiones que tienen que ver con lo que debe saber un maestro, ¿sí? Lo que implica trabajar de docente y los saberes que hoy requiere trabajar de docente. Devela, visibiliza, hace foco respecto de la necesidad de revisar los encuadres de trabajo docente
Y en este punto uno podría pensar de qué trabaja un docente de cara a pensar las trayectorias como una cuestión institucional. Y yo creo que es una pregunta muy fértil, una pregunta que uno puede seguir haciéndose una y otra vez. ¿De qué trabajamos? ¿Sí? De aplicar, de desarrollar. Y yo digo, a ver, como para acercar algunas reflexiones. Trabajamos de atender situaciones particulares en el marco de generalidades, porque justamente no hay recorridos únicos, porque estamos diciendo que hay recorridos de diferente tipo, porque estamos diciendo que esos recorridos de diferente tipo tienen atajos, tienen discontinuidades, y que entonces ya no voy a hablar de un único modo de enseñar, aunque también digo a veces, hoy me tocó un grupo heterogéneo, ¿sí? Vieron que aparecieron los grupos heterogéneos, ¿no? Hoy me tocó un grupo heterogéneo. Entonces, bueno, esto implica que tengo que atender, ya que aparecieron los grupos heterogéneos, vamos a tener que atender las particularidades de los grupos heterogéneos. Y atender las particularidades de los grupos homogéneos implica revisar claramente los encuadres de trabajo. Implica también generar condiciones institucionales, como recién decía, pero que están ligadas específicamente al acto de enseñanza, ¿sí? Y ahí uno escucha, me escucho, ¿sí? Decir y pensar y preguntarme, no me formaron para esto, o me formaron para esto, ¿no? Porque vieron que a veces me formaron son unos otros y entonces me puedo enojar por un rato. Me sigo formando para esto, ¿sí? Que es una cuestión, creo que escuchamos y que nos decimos más de una vez. Es decir, ante esta situación, ante pensar en un recorrido, en recorridos de todos nosotros allí, que dejan de tener estas posibilidades de unificar, de llamar de la misma manera, ¿sí? De qué se trata trabajar y de qué saberes, con qué saberes tengo que contar para poder pensar esto. En este punto uno podría decir que lo que está todo el tiempo revisando en términos organizacionales es esto que yo decía, ¿no? Espacio, tiempo, que lo decimos tan rápido, pero uno puede decir, bueno, el espacio y el tiempo que marca la clase, el recurso que es justamente el que está sosteniendo el desarrollo, desde las cuestiones más ligadas a decisiones pedagógicas, didácticas, a cuestiones de cómo esas decisiones pedagógicas, didácticas forman parte de decisiones colectivas, decisiones institucionales. También trabajamos, ¿sí?, de estar construyendo unos dispositivos donde, si digo trayectoria como cuestión institucional, me estoy poniendo en un lugar de corresponsable, ¿sí?, con este adulto de esa trayectoria. Siempre en el marco de una norma, siempre en el marco de una prescripción, siempre en el marco de un diseño curricular, de unas decisiones institucionales. Otra cuestión que creo que analiza, ¿no?, en ese sentido de analizador de las trayectorias institucionales, de las trayectorias formativas como una cuestión institucional, es que ponen en cuestión, yo creo que devela algo que es bien interesante, que es el desacople de la misma definición de trayectoria. Desacople que la misma definición de trayectoria trae. Ideal real, ¿sí?, teórica real, individual colectiva, privada pública, corto plazo, largo plazo. Fíjense, ¿sí?, casi nada. Tensión que a veces uno entiende como casi elegir la que es menos peor, ¿sí?, cuando a veces lo que implica es moverse entre unas ambivalencias, entre unas situaciones donde el no sé es la cuestión de lo que se trata. Un desacople, que yo digo, bueno, a ver, desacople entre los recorridos de diferente tipo que hacen los estudiantes hoy, desacople en el sentido de las diferencias de expectativas que hay entre unos y otros, desacoples entre las condiciones organizacionales y las cuestiones y las condiciones reales y las condiciones requeridas. Es decir, una cosa son las condiciones que cuento y unas cosas son las condiciones reales que requiero para poder llevar adelante. Y cómo esto es una llamada de atención, porque a veces justamente cuando genero este dispositivo, cuando estoy pensando en este proyecto, trabajo sobre unas condiciones que supongo voy a tener o tengo, supongo, ¿sí? Y cuando llego a lo real me encuentro que hay una diferencia que estoy mirando a ver quién la va a saldar, ¿sí?
y el riesgo ahí es que la salde justamente que es el protagonista. Diferencia además entre unas definiciones de posiciones y unas definiciones de tarea respecto de esto que se transforma de lo que trabajo. Y en ese desacople, a mí me parece que hay algo interesante para pensar, porque cuando pensamos la idea de desacople de la mano de la idea de trayectoria, claramente ahí aparecen diferentes significados que uno podría decir son significados institucionales, significados idiosincráticos, pero también significados que circulan, ¿no?, entre todos los que estamos en la formación, en todos los que nos decimos educadores, que tienen que ver con cómo la cuestión de esto de algo que se desacopla se lee a veces en términos de falla, en términos de déficit, en términos de que si hay una cuestión que se está pensando como parámetro y como ideal, ¿de qué modo esto que es lo real, esto que es este recorrido, esto que es esta clase, esto que es este proyecto, ¿sí?, se acerca, ¿no?, se puede leer, se puede pensar? ¿Y de qué modo, entonces, si el desacople es falla, mi trabajo se define como quien tiene que saldar la falla? O mi trabajo se define como quien tiene que poder resolver el déficit. Si yo trabajo de resolver el déficit, está difícil pensarme formador. Si yo trabajo de pensar, y estoy en esto que decía recién, ¿no?, de pensar que estos estudiantes puedan pensarse como estos que van a garantizar recorridos situados en organizaciones y en ámbitos institucionales, ¿cómo pensar ahí que tampoco van a ser estos que están alerta a la falla? Y yo les pongo un ejemplo que creo que para mí es un ejemplo que me ayuda a pensar esto, que es cuánto a veces en los espacios de la práctica cuento, ¿no?, con relatos, con experiencias de profes y de estudiantes, de maestros que acompañan, donde mucho de lo que hablamos es de lo que no hay, es de lo que no se hace, es de lo que falta, es de lo que no tiene, el de que no pudo, ¿sí? Cuánto a veces hasta la sorpresa, me tocó un buen grupo, ¿sí?, hasta la sorpresa, di una buena clase, me tocó un maestro copado, ¿sí?, casi hasta como si fuera la excepción. Por eso me parece interesante ver que es algo de lo que hay que volver a pensar y problematizar, ¿no? Si el desacople como brecha está hablando del sentido, está hablando de una distancia que nunca se termina de saldar, que genera movimiento y que justamente es el promotor del cambio y de la transformación, porque ahí lo que prima es la idea de posibilidad, o en realidad el desacople es esto que si yo soy un buen docente, me voy a encargar y voy a saber señalar. Creo que esto es un tema clave, ¿sí?, cuando uno dice trayectoria y cuando dice trayectoria como una cuestión institucional. Voy a ir cerrando. Me parece bien. ¿Te parece bien? Muy bien. Qué suerte. ¿Le parece bien? Solita aparte. Hago una síntesis de lo que dije hasta acá. Advertí sobre esto de trayectorias formativas y cuánto una categoría teórica puede entonces desplazarse, ¿sí?, o, digo yo, a veces encerarse y perder el potencial explicativo que es el que nos ayudaría a pensarla o tenerla como una clave de lectura, y el riesgo que paradojalmente oculte o señale aquello que se transforma como el objeto de intervención y trabajo. Por otro lado, pensar que esa trayectoria formativa como cuestión institucional requiere necesariamente ser leída desde más de una dimensión, que es política, temporal y epocalmente hablando. Y insisto, cuando digo política, temporal y epocalmente, es porque tengo que poder situarla permanentemente en un contexto organizacional y político. Por esto que voy a decir que es institucional, ¿sí? Y que es institucional en este alerta de una tendencia, un modo de mirar un recorrido
de cara justamente a una mirada política, a una mirada temporal y a una mirada epocal, que hacía que fuera de alguien, ¿sí? De este que es el sujeto, y en algunos casos, y sobre todo en los niveles donde el estudiante es más niño, de la familia, ¿sí? Y entonces es responsabilidad del niño, responsabilidad de la familia. En esta responsabilidad, pero ineludible del estudiante, ineludible seguramente de la familia, también aparece esta organización, en esta institución, en este sistema y en este Estado. ¿Por qué decir cuestión institucional? Para mí, justamente, para poner esta alerta y para decir, entonces, que si estoy definiendo, ¿sí? Si me hago cargo de una definición que dice recorrido situado en el marco de una organización y en una institución particular, y cuando digo institución estoy diciendo esto, ¿no? Afuera, adentro de la organización, no puedo quedarme, ¿sí? Con solo una responsabilidad o un sujeto que la está recorriendo. Como si yo dijera, me imagino esta organización casi como un estante donde van pasando algunos, ¿sí? Y haciendo su recorrido. Sino lo que estoy diciendo, lejos es la organización educativa y el sistema institucional un estante donde alguien pasa y hace su recorrido. Y por último, esto que dije respecto de pensar las trayectorias, es decir, la oportunidad de pensar las trayectorias como una cuestión institucional y ponerlas al servicio de que analicen, de que pongan, de que hagan agenda de algunos otros temas, ¿sí? Que están absolutamente imbrincados y que de vuelta nos llevan a esas cuestiones claves, ¿sí? De lo que implica hoy formar. El lugar del alumno, el lugar del docente, la relación pedagógica, las normas, las cuestiones que tienen que ver con los saberes, ¿sí? Y sobre todo esto pensado en clave de sostén y en clave de andamio, que no se genera solo, que no es espontáneo, que no es magia, sino que implica decisión y responsabilidad respecto de lo mismo. Ahora el cierre. Para cerrar, pensé en dos recorridos que no son nuestros, vienen de la literatura. Son recorridos de personajes, de estudiantes, jóvenes, niños, ¿no? Uno es un recorrido de un soldado que fue capitán en el Paraguay, de la novela de Mempo Giardinelli, La revolución en bicicleta, Bartolo. Bartolo decía por los años, Mempo lo pone en los años 60, y dice, la experiencia de la escuela para Bartolo fue diferente a lo esperado, porque él decía que lo que se aprende en la escuela es muy diferente a la vida. Él dice, yo trabajo haciendo changa, yo trabajo fuera de la escuela, y lo que pasa fuera de la escuela es muy diferente, él decía, a la escuela que es la escuela de los libros. El mundo de los libros y el mundo. Qué diferente que es. Y su preocupación era que su papá se diera cuenta de la diferencia. Porque como era uno de los hijos y el mayor de los hijos que había sido seleccionado para que fuera a la escuela, el riesgo era que si se daba cuenta que era tanta diferencia entre el mundo de los libros y el mundo, lo sacara de la escuela para que se ocupe del mundo, ¿sí? Que era lo que necesitaba la familia. El otro estudiante se llama Ernesto y es el personaje de una novela de Marguerite Duras que se llama Lluvia de verano. Y él, en los años 90 en Francia, tiene su familia que es familia que vive en la calle, una familia que tiene lo que hoy serían lo que nosotros llamamos los planes, ¿sí? Esta familia que recibe el apoyo del Estado para poder sostenerse y mandar a sus hijos a la escuela. Y Ernesto es al que le toca, del grupo de hijos, ir a la escuela. Va 10 días y a los 10 días le dice a la madre que no quiere ir más, porque en la escuela le enseñan cosas que él no sabe y que él no quiere ir a un lugar donde le enseñen cosas que no sabe. Y él dice que quiere aprender, pero si solo vale la pena. Esto a la madre la impacta, porque la pregunta que hace la madre es, entonces, ¿cuánto sabe mi hijo? ¿Sí? Debe saber tanto que por eso entonces no quiere ir a la escuela. Y
casi le cierra, ¿no? Como diciendo, bueno, entonces no hacía falta, no estaba tan mal la decisión que estaba pensando. Porque él dice, ir a la escuela vale la pena, pero a buscar lo que yo ya sabía. Si voy a encontrar lo que no sé, no vale la pena. Yo me pregunto, dos trayectorias, ¿sí? Dos trayectorias que uno puede decir Bartolo y Ernesto, solos, por separado, familia, ya tengo todas las variables para decir, a ver, esos recorridos son de ellos. Ahora también podría decir esos recorridos son parte de unas definiciones políticas, sociales, institucionales, organizacionales, donde uno dice, a ver, ¿qué no haríamos con ninguno de ellos? ¿Qué no hacemos con ninguno de ellos? Homogeneizarlos, ¿sí? Invitarlos a la heterogeneidad. Sino, en todo caso, preguntarles, ¿no? Yo diría, a ver, ¿no intentaría convencerlos que ya se van a acostumbrar, ¿sí? Que se van a acostumbrar a que la escuela, que el mundo de los libros y el mundo es diferente y que está bueno, y que se van a acostumbrar a que aprender lo que no se sabe también está bueno, ¿sí? Tampoco creo que ninguno de nosotros intentaría acoplar, ¿sí?, esas experiencias de vida a lo escolar como en una suerte de borramiento para que cuando se borre casi se convenzan. Sí estoy segura que los que estamos acá sostendríamos que para ellos la escuela es una oportunidad, porque la escuela puede ser el espacio que dé lugar a diferentes recorridos, a diferentes experiencias, a diferentes modos de pensar y sentir la escuela. Y también entonces, seguramente lo que podríamos sostener para ellos es que la existencia de esos otros mundos posibles es lo que hacen posible la escuela, ¿sí? La existencia de esos otros mundos posibles casi es la definición de escuela. Otros tiempos, otros futuros, otros porvenires, ¿sí?, otros horizontes. Y estoy segura que los que estamos acá queremos formar parte de experiencias de ese tipo, porque formar una experiencia de ese tipo es plantarnos, pensarnos como educadores para un porvenir. Y acá tomo la palabra que nombra este encuentro, que es acompañamiento. Si yo digo esto que dije, ¿sí?, y si lo pongo de la mano al final de estos dos personajes, diría, acompañamiento tiene la complejidad, ¿sí?, como cuestión, de dar cuenta de un espacio que está requiriendo muchos modos posibles. Fíjense, está el acompañamiento del que ayuda al que no puede, pero también está el acompañamiento cuando pensamos en un espacio de ensayo, en un espacio de pasaje, en un espacio de transmisión, en un espacio de pensar a otros cuando no estoy con los otros y a pensar con otros, ¿sí?, allí, cuerpo a cuerpo. Y creo que esta también es una opción de cada uno y una opción política. Muchas gracias. Invitamos a los presentes a escribir preguntas referidas exclusivamente a la ponencia escuchada y entregárselas a los colegas del equipo de acompañamiento a las trayectorias para su lectura. Bueno, empezamos con las preguntas.
¿Puede evaluarse a más de 31.000 estudiantes del profesorado? ¿Cuál es su postura frente al operativo? No va a dar nunca cuenta. Ustedes lo están tomando en términos bien técnicos. Sí, pero lo que pasa es que la provincia está con un quilombo porque no adhiere, pero... Yo puedo decir, yo tampoco adhiero. Yo puedo decir justamente que... la provincia, por suerte, no es censal, sino que es muestral. Yo no, lo que no sé, porque no estoy bien en el equipo de evaluación, hay toda una movida de los institutos que obviamente... Una de los comentarios de los colegas dice: el 31 de octubre se va a realizar el operativo Enseñar en 519 institutos de todo el país que evalúan a más de 31.000 estudiantes del profesorado. ¿Cuál es su postura frente a este operativo? Y puede dar cuenta de las trayectorias. Me voy a quedar en la palabra operativo, me voy a quedar en la palabra técnico, me voy a quedar en la palabra, en este caso, me decía Patricia, muestral, ¿no?, en esta provincia. Y estoy segura de que no puede dar cuenta de una trayectoria. Porque, a ver, formé parte de un proyecto político que cuando pensó la evaluación de los estudiantes, la pensó justamente de cara a la producción institucional de una organización, a la situacionalidad de una experiencia y al pensar permanentemente lo que allí resulte en esa clave, por una cuestión no solo de cuidado, sino de la convicción de que lo que se trata es de mirar justamente que esos resultados solo pueden ser leídos cuando tienen como clave de lectura todas estas dimensiones. Por eso creo que un operativo, una técnica de este tipo, no da cuenta de ideas de trayectoria. Y en todo caso, lo que me pregunto, y que es la preocupación, es ¿al servicio de qué pueden estar esos resultados? Que no es para tranquilizarnos, ¿no? En todo caso es para seguir pensando. La otra pregunta es cómo trabajar institucionalmente para no privatizar las trayectorias estudiantiles. Cuando la tenga del todo no estoy acá, ¿sí? No sé si hay un cómo, justamente. Me parece que si tomo esto que dije, le voy a hacer más de una entrada a esta pregunta. Yo podría pensar un cómo bien de estructura organizacional y en esa mirada diría, visualicemos los estamentos, visualicemos los agrupamientos, visualicemos el consejo, visualicemos los departamentos, visualizamos el centro de estudiantes, visualizamos, el consejo dijera, miren, hagamos una mirada organizacional, dura, ¿sí?, para pensar en las trayectorias. En esa visualización, cómo trabajar implica analizar, diagnosticar tanto el espacio, el tiempo, los recursos en una dimensión material y simbólica, como una cuestión que tiene que ver además con la toma de decisiones que se hace cotidianamente respecto de ellos. Esto es un modo de trabajar institucionalmente. Trabajar, por supuesto, ¿no?, pensarlas institucionalmente para que no se privaticen, implica pensar cada clase, ¿no?, cada espacio formativo, cada modo de pensar mi materia, desde que me siento y digo tantas clases, estos contenidos, esto y aquello, ¿no?, de cara a un estudiante que va a trabajar de maestro en esta escuela hoy. Lo dije rápido y fíjense todo lo que estoy diciendo cuando digo eso, ¿sí? Pero creo que el trabajar institucionalmente, si hay algo que llama la atención, es la idea de trama, es la idea de ligadura, es la idea de que hay una relación que no se puede obviar o que se puede dar como situación de hecho.
porque está el espacio, porque está el tiempo, porque está este profe que puede, está este profe que puede, porque este grupo va no sé cuánto y no sé qué, porque conseguí el espacio de la práctica, ¿sí? Es decir, la cuestión institucional ahí, el tratamiento institucional, tiene que ver con esta posibilidad de mirada, ¿sí?, que hacemos los que estamos en las organizaciones, que tiene como foco no solo que estén bien o mal estos componentes, sino el modo de relación. Vieron que uno dice a veces, yo a veces digo, puede estar divino el proyecto, puede estar fantástico, puede estar bárbaro el plan tal y cual. Ahora, ¿de qué modo esto que está en mis manos tiene algún tipo de ligadura con lo que en esta organización hacemos y pensamos? Y estoy segura que todos acá podrían levantar la mano y decir no tengo tiempo, ¿sí? Es decir, lo digo y en simultáneo sé que estoy interpelando esta cuestión. Ahora, si me voy a la investigación, si me voy a lo que tantos maestros nos enseñaron, no puedo pensar, no puedo dejar de decir que más allá de cómo interpela la variable temporal de nuestras condiciones de trabajo y de lo que sea, ¿sí?, de lo que se trata cuando yo pienso institucionalmente es de una mirada ligada que pone foco no en la cuestión suelta, ¿sí?, de tu sujeto, este recorrido, esta materia, este diseño curricular, este espacio, este tiempo, sino en todo caso en una mirada que está permanentemente preocupada y que pone como objeto no el componente, sino la relación. No estoy diciendo que no mira el componente, no estoy diciendo que no mira la estructura, no estoy diciendo que no mira la trama y el valor y la necesidad de la trama. Lo que estoy diciendo es, mira, pero se preocupa y está atenta, vigila, si quieren, la relación y la ligadura. Porque si todo está muy bueno, pero está suelto, no sostiene, ¿sí? Un hermoso espacio no sostiene una trayectoria, ¿sí? Y lo digo bien, ¿sí? Por supuesto, todos queremos el mejor espacio, el mejor el tiempo, por supuesto, todos sabemos que el mejor no garantiza, ¿sí?, que en todo caso de lo que se trata y lo que es objeto de estudio, de trabajo, de intervención, de enseñanza, de formación, es la relación entre estos componentes institucionales que tienen que tener cualidad de sostén para el acto de enseñanza, para la situación de aprendizaje, para alguien que se está formando. Entonces yo creo que cómo se trabaja institucionalmente para no privatizar es cuando la institución se visualiza en una ligadura de una trama que es el objeto de lo que se trata, el objeto de lo que yo tengo como objeto de trabajo, más allá y en simultáneo de esta mi clase, de esta mi práctica, de esta mi materia. Listo. Gracias, muchas gracias.